Ahora vamos a calcular estas composiciones cuando sea posible, ¿verdad? Porque no siempre es posible calcular la composición entre funciones, solamente cuando las combinaciones entre los dominios y contradominios corresponden. Por ejemplo, vamos primero por f compuesto g. Entonces nosotros sabemos que primero se va a aplicar g y g toma elementos de y los traslada a elementos de x. Eso es lo que dice esto que está acá. Y luego aplicamos f que toma elementos de x y los traslada a elementos de y. Entonces acá estamos bien con la composición y para poder describirla vamos a hacer una pequeña tabla. Aquí nosotros sabemos que el dominio de esta composición va a ser y, así que vamos a tener los elementos de y que asignarle a cada uno una imagen. Entonces tenemos estos tres. Entonces g traslada a el cuadrado o el rectángulo a una b y luego f traslada a la b a un triángulo. Entonces tenemos aquí este. Entonces la acción completa sería de cuadrado a triángulo. Luego tenemos que g traslada al triángulo a A y luego f traslada A al círculo. Luego tenemos que el círculo es trasladado por g a C y C es trasladado o su imagen es el rectángulo. Entonces acá si nosotros queremos dar una tabla completa ponemos X acá. Tenemos f compuesto g aplicado a x. Acá tendríamos cuadrado, triángulo, círculo. Y las imágenes serían triángulo, círculo, cuadrado. Y para ser completamente precisos, acá el dominio de esto es y su contradominio es y también. Voy a mover esto hacia abajo para poder realizar las que hacen falta, ¿verdad? Entonces este es el inciso A. Inciso A lo voy a colocar aquí. Y ahora vamos al inciso B. Entonces en el inciso B, solo movamos un poco más esto. En el inciso B nosotros tenemos que recordar que aplicamos primero f. Y f es una función que toma elementos de x y nos devuelve elementos de y, ese es f. Luego tenemos g. G toma elementos de y nos devuelve elementos de x. Entonces el dominio va a ser x y el contradominio va a ser x también. Y entonces como el dominio es x, nosotros sabemos que acá vamos a tener a, b y c. Entonces aplicamos primero f. F transforma a un círculo y g transforma el círculo a c. Luego tenemos b que es transformado a un triángulo y el triángulo es transformado por g hacia a. Luego tenemos c que es transformado a un rectángulo y ese rectángulo es transformado a b. Y entonces aquí ya tenemos la acción completa. Nosotros podemos poner que g compuesto f es una función de dominio x y contradominio x. Y entonces acá vamos a poner su tabla. Sabemos que acá va a estar a, b y c. Y aquí vamos a tener g compuesto f aplicado a x. Y tenemos que este es c, este es a y este es b. Y entonces acá tenemos la respuesta para el inciso b. Lo voy a colocar aquí abajo para poder seguir trabajando con las demás. Ahí está. Y ahora vamos por el inciso c, que es h compuesto f. Entonces primero vamos a aplicar f y f va a tomar como dominio x y entonces luego este va a trasladar a elementos de y luego h, pero h toma elementos de z y los traslada a elementos de x. Entonces acá no vamos a poder aplicar el h después del f, o sea que esto que está acá no está definido porque no coinciden a la hora de conectarse los dominios con los contradominios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerla acá abajo, respuesta del inciso C, que no está definido. Ahora vamos a analizar el inciso D. Y entonces en el inciso D tenemos f compuesto h, así que primero aplicamos h y h transforma elementos de z en elementos de x y f transforma elementos de x justamente en elementos de y. O sea que esta está muy bien, esta está definida. Y entonces ahora vamos a tomar los elementos de z en mi dominio, que son 1 y 2. Y entonces los vamos a transformar primero aplicando h y h transforma el 1 a a. Aquí está, h transforma el 1 a a. Luego el f transforma el a al círculo. Entonces acá tenemos
círculo. Luego tenemos el 2 que es transformado a C. Entonces 2 es transformado a C. Y el C es transformado a un cuadrado. Y entonces acá tenemos nosotros nuestra composición F compuesto H. Este tiene dominio Z y va a tener contra dominio Y. Y vamos a tener aquí en su tabla, vamos a tener 1 y 2. Y acá vamos a poner el resumen básicamente F compuesto H aplicado a X. El 1 se transformó a un círculo y el 2 se transformó al cuadrado. Y acá ya tenemos la solución de todas las composiciones que me han pedido.